Bienvenidos al taller de optimización de Bash Shell. Vamos a hablar de los archivos de inicialización en Bash, de las variables locales y globales y de la definición tanto temporal como permanente, y por supuesto lo vamos a combinar con los alias. Parte introductoria: recuerden que el taller es un taller micro de todo lo que desarrollamos en nuestra carrera de Linux. Entonces, vamos a dar inicio. Para trabajar con esto, el archivo de inicialización que vamos a utilizar al tener bash va a ser el .bash_profile. Y en segundo lugar va a ser el .bashrc. La diferencia más notable es el orden de lectura. Primero el .bashprofile y luego el .bashrc. Dentro del .bashprofile se define que hay un segundo archivo que es el bashrc, y ese bashrc se lee en la segunda posición. Adicional a esto, el .bashrc, como su nombre lo dice, run command, que son los últimos dos caracteres al final del nombre del archivo, va a permitir que se ejecute con frecuencia, constantemente. Entonces eso hace que el archivo sea leído en constante lectura, y por eso lo del run command. Mientras que el .bashprofile se lee una sola vez. Normalmente fue diseñado para trabajar en un modo terminal, pero si estás trabajando en un modo gráfico, el bashrc te va a dar la funcionalidad adecuada. Para definir las variables, podemos tener variables que se crean por defecto del sistema operativo. Entre algunas de ellas está la variable path, que nos dice la ruta de los binarios ejecutables de uso frecuente, tanto para usuario final como para administrador, y se puede personalizar. La variable home, una variable que es dinámica y cambia de acuerdo al usuario que la consulta, y simplemente establece la ruta absoluta del directorio de trabajo del usuario. User es una variable también dinámica, varía dependiendo del usuario que la consulte, y lo que indica es el usuario que está trabajando actualmente en el equipo. PWD, una variable también dinámica que lo que hace es permitirnos saber en qué directorio estamos trabajando en ese momento. Shell, otra variable que también puede ser dinámica porque va a depender del usuario que la esté consultando y el tipo de shell que tenga asociado. Por lo tanto, la variable shell lo que hace es simplemente tener relacionado el tipo de shell que tiene vinculado ese usuario por defecto a la hora que se creó la cuenta. Las variables pueden ser variables globales y variables locales. Las variables locales son variables que tienen funcionalidad prácticamente en el terminal donde se definen, ¿sí? Y las variables globales me permiten que puedan ser vistas, como su nombre lo dice, en múltiples sesiones en un entorno gráfico, en diferentes terminals. Bien, entonces, haciendo un recuento, las variables locales son definidas y accesibles solo dentro de una función, un script. Y las variables globales están disponibles para todo el script o la sesión del shell, es decir, la que tengamos abierta. De igual forma, si tenemos un entorno gráfico y abrimos múltiples terminals, esto está invocando el shell y las variables globales van a estar disponibles. Otra cosa que ya mencioné es que las variables se definen de forma temporal o de forma permanente. Las variables definidas de forma temporal son aquellas que se hacen desde la línea de comando y que pierden su validez una vez que se cierra la sesión de trabajo. Las variables permanentes son aquellas que vamos a almacenar en nuestros archivos de configuración, que en este caso vamos a llamar archivos de inicialización. La ventaja de esto, como está dentro de un archivo, pues evidentemente la variable queda de forma perpetua. Así que cuando ingresa el usuario al sistema, lee de forma correcta los archivos de configuración o archivos de inicialización, y nos permite tener disponible tanto las variables como los alias que vamos a definir en este taller. Como mencioné, los alias podemos verlo como el acrónimo de los comandos, es decir, la abreviación, la forma reducida de poder llamar a uno o a múltiples comandos o una cadena de comandos. Para simplificarnos, la forma de llamar al comando, de tipear menos, de obtener o ejecutar el comando con mayor rapidez y mayor facilidad. Y los alias también se pueden definir de forma temporal y de forma permanente. Los que se definen de forma temporal se hacen desde la línea de comando. Cuando se cierra la sesión se pierde.
y aquellos que querramos que queden de forma perpetua deben estar definidos dentro de los archivos de configuración, que en este caso estamos hablando de los archivos de inicialización. Recordando que el ejemplo está basado en bash, entonces los archivos serían .bash_profile y .bashrc. No hay que crearlos en ambos, hay que definir en cuál lo vamos a estar utilizando. Dependiendo de la forma como lo voy a utilizar, podría ser el .bashrc, donde estemos trabajando con las variables y los alias para que queden de forma permanente. Recuerden que las variables son variables que pueden ser del sistema y del usuario. Las variables del sistema son variables que, por su nombre lo dice, tiene una cobertura en todo el sistema y normalmente son definidas en el proceso de instalación del sistema operativo y son administradas por el usuario con mayor privilegio, que en este caso es el usuario root, o cualquier otro usuario que tenga algún tipo de atributo administrativo. Y las variables y los alias también pueden ser totalmente personalizados, igual que las variables. Es decir, que cada usuario en su ambiente de trabajo podrá tener sus propias variables con sus propias definiciones, con sus propios valores, permitiendo entonces que cada usuario tenga configurado su ambiente de trabajo de acuerdo a lo que define como más óptimo para el uso, tanto de las variables como de los alias. Para no estar en un modo teórico, vámonos a la parte práctica y aquí vamos a trabajar con algunas cosas. Por ejemplo, si yo quisiera ver una variable del sistema que está definida, un ejemplo que mencioné previamente era path, P-A-T-H, en mayúscula en este caso. También se recomienda que las variables se definan en mayúscula y los comandos en minúscula. Pero, definitivamente, esto es un tema de criterio, así que las variables también pudieran definirlas en minúscula. Lo que sí hay que tener claro es que Unix, Linux, es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, si la variable se declara en mayúscula, debe ser llamada, ejecutada en mayúscula. Si la variable se define en minúscula, entonces debe ser llamada, ejecutada o invocada en minúscula. Tomar en consideración eso. Entonces, la variable path es una variable del sistema, así que está en mayúscula y puedo usar el comando echo, el signo dólar y la variable path. Y ahí tenemos el resultado. Si ustedes observan de izquierda a derecha, se van a dar cuenta que hay algo que se repite, que son los dos puntitos. Cada dos puntitos significa una nueva ruta. ¿Y qué significa esa ruta? Donde el sistema consulta, por ejemplo, cuando corremos el comando ls, cuando corremos el comando cp, cuando corremos el comando rm o cualquier otra instrucción, le consulta la variable path. Y la variable path verifica en cada uno de estos directorios de izquierda a derecha para verificar si el comando existe. Si el comando existe, lo ejecuta. Si el comando no existe, nos manda un mensaje que dice comando no encontrado. Un ejemplo de esto es si yo le digo aquí what is cp, entonces fíjate que dice cp está en /user bin cp. Ah, perfecto. Si ustedes verifican la variable path, aquí dice entonces que aquí tendríamos que tener un /user bin. Aquí lo tenemos, user bin. Y por eso yo puedo usar el comando cp sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la variable path lo localiza siempre y cuando utilice la argumento y opciones correctas, pues la instrucción se lleva con total éxito. Me voy a concentrar entonces en un par de variables para explicar cómo se define y cómo es la semántica para la variable. Entonces, en este punto, prácticamente yo voy a colocar para ganar espacio, voy a colocar acá la instrucción. ¿Sí? Esta instrucción que voy a colocar aquí, simplemente lo que está diciendo es que va a definir una variable que se llama ssh_logfile y lo que hace es que me apunta o me refiere como su valor una ruta. Y esa ruta es la ruta absoluta del archivo que va a llevar los registros, por ejemplo, las conexiones SSH. Entonces, si yo quiero verificar si ha habido conexiones SSH a mi equipo y si han sido satisfactorios o ha tenido algún tipo de dificultad, yo podría aprovecharme de esta variable. Los nombres de las variables los definen ustedes. La longitud, la complejidad o la forma como lo relacionan, lo definen ustedes. Le doy Enter. Ahí estoy declarando una variable local, es decir, que es válida para el shell, el script donde estoy trabajando en este momento. Si yo, evidentemente, abriese otro shell, esta variable no va a estar disponible. Y si yo cierro la sesión, esta variable se pierde. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo desde la línea de comando.
¿Qué puedo hacer yo? Ahora yo podría decirle, por ejemplo, aquí, grep espacio y le podría decir SSH, el patrón que quiero que busque, y le diría dólar para que me llame al valor de la variable. En este caso la variable la llamamos SSH underscore log underscore file. ¿Eh? Y le damos enter. Y observen que aquí tenemos en pantalla y entonces aquí tenemos los que fueron inválidos, los que de alguna forma se cerró la conexión, los que falló, ¿sí? Y ahí tenemos, por supuesto, los patrones de filtrados los podemos cambiar nosotros. Yo puedo haber puesto error, puedo haber puesto failed, puedo haber puesto successful y depende del patrón, pero fíjense qué fácil, ¿no? Yo no tuve que escribir ahora toda la ruta del archivo que lleva ese registro, sino que simplemente ahora, a través de las variables que tengo definidas, yo tengo una forma simple de llegar a ese archivo y obtener un resultado. Esto es buenísimo cuando están monitoreando y quieren saber qué es lo que está pasando en su equipo, quiénes están conectados, por qué falló y todo ese tipo de cosas, cuándo falló, a qué hora falló y todo ese tipo de detalles. Para visualizar las variables globales o locales, puedo usar el comando set para las variables locales y globales al mismo tiempo, porque el set trabaja en ambos sentidos. Entonces yo le aplico aquí set, un pipe, grep, espacio, y le coloco entonces nuestra variable, que era ssh underscore log underscore file. ¿Ok? Y ahí está definida. Ahora, el otro comando para ver las variables es env. Y env viene de environment, que son para las variables globales. Yo les dije a ustedes que definimos la variable como local, por lo tanto este comando no debería listarme la variable SSH. Entonces, ¿qué le digo? env, un pipe, un grep para filtrar, y nuevamente SSH, underscore log, underscore file. Y con esto corroboramos que la variable es solamente local. Ahora, ¿cómo paso una variable local a una variable global? Simplemente pasándole el comando export. ¿Y a quién? A la variable ssh underscore log underscore file. ¿Sí? Ahora, ¿cómo verificamos? Con el comando env. Y ahí está. Entonces ahora tenemos una variable global. Es decir, que en un principio la definimos como local y a través del export la convertimos en global. Set para ver tanto locales como globales y env para ver las variables globales. Voy a definir un par de variables más adicionales personalizadas que podrían ser de utilidad, pero deben recordar que las variables van a tener sentido en el ambiente en el cual ustedes estén trabajando. Así que puede ser que yo tenga Apache y ustedes tengan Nginx o viceversa. O puede ser que yo esté trabajando en una distribución Red Hat y ustedes estén trabajando en una distribución Debian. Entonces posiblemente haya variación en la ruta de acceso a los archivos. Ahorita, por ejemplo, voy a colocar otra variable que para mí es súper útil cuando estoy trabajando con Nagios como herramienta de monitoreo para poder tener acciones preventivas y reactivas ante un evento. ¿Ok? La variable la estoy llamando Nagios underscore config dir y lo que estoy diciendo es que si yo quisiera, puedo decirle cd dólar, esto no va a funcionar ahorita porque no tengo Nagios instalado en la máquina, pero si le digo dólar Nagios underscore config dir, él me va a llevar a esa ruta y ahí es donde se encuentran todos los archivos de configuración por defecto para Nagio. Y es fundamental. Aquellos que trabajan con Nagio, esto va a ser una maravilla porque ahí están todos los archivos de configuración, no tienen que estar escribiendo a cada rato la ruta amplia o larga. Otro, por ejemplo, que podemos utilizar es en el caso de Nginx. Por ejemplo, cuando queremos modificar el archivo de configuración de Nginx, si están hablando de tener un web server con Nginx. Así que podríamos definir también esta variable. Recuerden que esto solo funcionará siempre y cuando tengamos configurado Nginx. Si tienen configurado Apache, Apache 2, pues evidentemente esto no tiene sentido porque la ruta cambia. ¿Qué es lo que estoy buscando con esto? Que las variables me permitan tener una forma cómoda, práctica, de poder ejercer nuestras tareas administrativas, accediendo a recursos de una forma mucho más efectiva y que las podemos llamar N cantidad de veces sin tener que estarlas definiendo. Se define una sola vez y se reutilizan. ¿Okay? En el caso de Apache, contrario a Nginx, también podrían utilizar esta variable. Y de la misma forma, en este caso la voy a utilizar para tener los logs de Apache. Si yo tengo configurado Apache, entonces, perdón, aquí me comí. Aquí está Apache 2. Y entonces, con esto lo que tengo es
la ruta donde Apache guarda los logs y yo puedo verificar si hubo algún error o algo por el estilo, y esto me sirve entonces también para monitoreo, resolución de falla, verificación de conexión y todas las configuraciones que hacemos, ¿no? A nivel de log. Bueno, basta de variables, eso es fácil. Entonces, variable igual a valor, ¿sí? Cuando definimos una variable sin el comando export son variables locales y cuando lo hacemos con el comando export son globales. Todo lo que se haga de la línea de comando se define como definición temporal, que es lo que hemos hecho hasta el momento. Ahora pasemos al tema de los alias. Recuerden que los alias dije que era una abreviación, un acrónimo de los comandos o simplemente combinación de comandos. Lo que buscamos con los alias es personalizar nuestros comandos y que obtengamos el resultado que esperamos. Yo voy a colocar aquí, por ejemplo, uno un poquito largo que nos va a permitir, para mí está interesante y lo pueden modificar a su criterio. Y esto lo que permite es que yo pueda, por ejemplo, cuando la defino acá, este alias lo que la voy a llamar fsUse. Y lo que quiero es que me reporte los file system que tengan consumo de 6% o más en cada file system. Es decir, que cuando usted corre en df-h le muestra todos los file systems montados. Pero en este punto yo le estoy pidiendo que cuando corre el df-h me le aplique un filtro y que solamente me liste aquellos file systems que tengan 6 o más % de uso en el file system. Le damos enter y como verifico si funciona, corremos el comando alias. Y al correr el comando alias debería aparecer. Y aquí está, fuse. Entonces, ¿cómo funciona? Le digo fuse. ¿Sí? Y le doy enter. Y aquí me dice, mira, los file system con consumo igual o superior al 6% es la raíz y /boot EFI. Esto es una maravilla. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Simplemente aquí este número 6 lo cambian por el porcentaje que ustedes quieran y ya está. Le ponen para que puedan tener monitoreado. ¿Y esto por qué? Porque en la medida que nosotros sepamos cómo está nuestro file system, podemos aplicar opciones para mejorar el performance, para que nuestro I/O sea óptimo, para que no nos llene el file system y deje de operar la máquina. Otro alias que podemos utilizar, por ejemplo, me gustaría saber cuáles son, por ejemplo, los procesos, los 5 procesos que me estén consumiendo mayor cantidad de CPU. Entonces, imagínate si eso me lo piden a mí con frecuencia, entonces yo mejor creo un alias y lo llamo top CPU. Y entonces PS ya sabemos que es status process, all process o para formatear la salida, PI10 process ID, parent process ID, 110 es el comando, porcentaje de CPU es el porcentaje de CPU y que lo ordena por porcentaje de CPU. Y el head son las 6 primeras líneas. Por lo tanto, esto lo que me va a mostrar son las 6 primeras líneas. Y lo corremos, ¿sí? En este punto chequeamos y corremos alias. Y ahí debería estar, tab CPU. Voy a buscar, aquí está abajo, ¿no? Entonces le decimos, limpiamos pantalla y le decimos top CPU. Y aquí están, si observan, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas que son. La primera porque es el encabezado y las otras 5 que son los procesos que le estoy pidiendo. Y estos son los que tienen mayor consumo en CPU. Deben recordar que esto es un comando que solo es una foto para el momento que se ejecuta. Otra instrucción que podemos utilizar sería, por ejemplo, que yo quiero saber cuáles son los procesos, los 5 procesos con mayor consumo en memoria. Y algo parecido al anterior, lo coloco aquí, ¿no? Y le digo, aquí alias para definirlo, ¿cómo la estoy llamando el alias? Topman. Le damos enter, corremos alias y ahí debería aparecernos. Y aquí está Topman. Limpio pantalla y le digo Topman. Enter. Y aquí está, lo mismo. Estos son los procesos que están consumiendo mayor cantidad de memoria por el momento que se ejecuta. Así que, ¿qué buscamos con esta rápida introducción? Es que si nosotros sabemos trabajar con las variables, las definimos correctamente y trabajamos con los alias, vamos a lograr recortar nuestro tiempo y optimizar nuestros tiempos de respuesta, optimizar nuestras tareas administrativas, lograr resultados de forma más eficiente, ¿sí? Ahora, hablábamos de temporal y permanente. Todo esto lo hemos hecho de forma temporal, desde la línea de comando. Es decir, que si cerramos la sesión, se pierde por completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente, hay que tomar en consideración, los archivos de inicialización siempre están en el directorio de trabajo del usuario. Cuando nosotros corremos cd, este simplemente nos lleva a nuestro directorio de trabajo. En este caso es root. Si lleva un ls-a, ahí nos aparecen los archivos. Y aquí está, .bashrc,
y no tenemos el punto, sí, aquí está, mira, punto profile y el punto hrc. Entonces, si yo quisiera definir de forma permanente, yo lo que tendría que hacer es editar el punto bash rc. Esto luego sería tema para discusión porque hay mucha gente que de repente diría, ¿por qué definirlo aquí y no definirlo en otro lado? Pero aquí le estoy poniendo el ejemplo. Miren, aquí están los alias. ¿Qué tendría que hacer? Yo simplemente agarro aquí, me digo aquí que quiero abrir una nueva línea y le digo que quiero definir uno de los alias con los que venía trabajando. Hago un copy, le digo acá, pegar la información y ahí tengo mi alias definido. Ok, si quisiera definir el otro alias, simplemente lo que hago es colocar una nueva línea con el otro alias que estoy definiendo. Ok, una vez que coloco esta información acá, ahora podríamos estar de repente definiendo variables, ¿no? Fíjense que aquí hay una variable. Mira, aquí dice las variables ps1, que es el prom primario, term, que es de terminal, ¿sí? Así que podríamos, así como hay un espacio para los alias, también hay espacios para las variables. Por ejemplo, yo pudiera venirme aquí a donde dice his_site y his_file, que es una variable que define la cantidad de archivos la cantidad de registros que se pueden mantener en el history, ¿ok? Y entonces yo aquí podría definir las variables. ¿Cuáles eran las variables que veníamos utilizando? Por ejemplo, habíamos hablado del SSH logs file, ¿sí? Entonces yo aquí le digo que quiero poner y aquí pongo la variable, ¿ok? Y yo aquí podría decirle perfectamente export espacio y aquí ya la estoy convirtiendo en una variable global. Ah, José, pero tú dijiste que por reglamento debería ser mejor en mayúscula. Perfecto. Y me parece que es muy largo el nombre, entonces le voy a poner así, SSH, el log todo pegado y le vamos a poner file. Okay, para mí sea más fácil, SSH log file. José, que no lo entiendo, bueno, aquí le pongo SSH log file así. ¿Ok? Y ahí ya lo declaro. Guardo los archivos, ¿sí? Me salgo del archivo. ¿Y qué tengo que hacer? O me salgo del sistema y vuelvo a entrar para que tome los cambios o relevo el archivo. Entonces, ¿qué le digo? Punto espacio punto slash punto bash rc. Y ahora le digo que quiero ver las variables. Y le digo env, ¿sí? env py-grep y le colocamos, acuérdense que la pusimos mayúscula, ¿no? SSH y lo voy a dejar así, porque teníamos un log file, ¿no? Log file. Damos enter. Y ahí está nuestra variable. Fíjense que anteriormente temporal la habíamos definido en minúscula y ahora la definí dentro del archivo en mayúscula y con un nombre distinto y la tenemos. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad. Nuevamente, esto es un fragmento muy rápido, muy corto, pero esto es el 1% de lo que nosotros desarrollamos en nuestra carrera de Linux DevOps Specialist, All in One. Espero verlos en un próximo video.